Ok, buenos días a todos. Probando audio, probando video y presentación. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Ok, vamos a continuar nuestras clases viendo la parte pendiente, ¿no? Sobre formaciones de roca. Haciendo una recopilación, habíamos visto, ¿no? En clases anteriores las formaciones de roca a través del proceso ígneo o rocas ígneas, y habíamos visto dos procesos de formación de rocas, ¿no? No sé si alguien se acuerda o puede hacernos recuerdo de cuáles son esas formas, ¿no? De formación de rocas ígneas. ¿Alguien recuerda? Por la solidificación del magma. Muchas gracias, Hugo. Dice por solidificación del magma. Ese es el primer proceso. Bueno, ese es el proceso base, ¿no? Pero dependiendo a qué nivel se solidifica el magma, podemos tener dos casos, ¿no? El primero, que es cuando el magma consigue ser expulsado, ¿no? De los niveles más profundos, como podemos ver el caso típico de volcanes, y el magma, cuando es expulsado fuera de la superficie, se solidifica, como pueden ver aquí, formando rocas ígneas a través de un proceso volcánico llamado vulcanismo, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos, como podemos ver aquí, donde el magma no llega a ser expulsado y se solidifica en la parte interna, ¿no? Del subsuelo, formando estas galerías que pueden ver aquí, ¿no? O todavía a niveles más profundos, grandes masas de magma solidificadas que se acostumbra llamar de batolitos. Entonces, en esos casos donde el magma no llega a ser expulsado, se llama el proceso de plutonismo. ¿Ok? Todavía pueden existir eflorescencias del plutonismo, como ustedes pueden ver acá, que son algunas expansiones de magma que se solidificó a poca profundidad y después, por diferencias de densidades, acaban formando eflorescencias, pero son rocas ígneas también plutónicas, ¿no? Entonces, no sé si dio para entender la diferencia entre esos dos procesos de plutonismo y vulcanismo, que son los procesos formadores de rocas ígneas. ¿Ok? Y aquí habíamos visto, ¿no? Algunos ejemplos de rocas plutónicas, como ser granito, sienita, el gabbro tal vez es el ejemplo más común de las formaciones de rocas ígneas mediante plutonismo. Pegmatita y diorita son algunos otros ejemplos de formaciones de rocas plutónicas. Aquí podemos ver prácticamente rocas de la misma constitución,
pero formada por diferentes procesos, ¿no? En la parte superior tenemos las rocas extrusivas, que también se llaman rocas extrusivas, aquellas rocas formadas por el proceso volcánico, y rocas intrusivas son las rocas formadas por el plutonismo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la riolita, que en su versión plutónica tenemos el granito, la andesita, versión volcánica de la roca, y en la versión intrusiva tenemos la diorita, basalto en la versión volcánica y lo que equivale al gabbro en la versión plutónica. ¿Ok? Bueno, habíamos dicho que el proceso, ¿no?, de la formación de rocas ígneas, ya sea a través del plutonismo o del vulcanismo, se genera por el enfriamiento del magma. Y este proceso de resfriamiento implica una serie de procesos bastante complejos, ¿no? Principalmente en lo que se refiere a la cristalización del magma, ¿no? Entonces, es un proceso continuo de reacción entre los primeros cristales formados y el material aún en estado de fusión, ¿no? Entonces, la cristalización puede ocurrir, ¿no?, de dos formas de reacción, ¿no?, de todos los procesos, que puede ser continua o discontinua, ¿no? Entonces, es un proceso complejo. Aquí en este gráfico está la serie de Bowen, donde la serie de Bowen separa, ¿no?, el proceso de formación en la serie continua y en la serie discontinua y en la serie continua, ¿no? Entonces ahí, conforme se va dando esa reacción de rocas en fusión con rocas que se encuentran en estado sólido, todo ese proceso de cristalización, dependiendo de si la serie es continua o discontinua, va generando toda una serie de minerales y rocas de diferentes vías, ¿no? Siempre el proceso final, digamos, ¿no?, el proceso más cristalino que existe es cuando se llega a formar el cuarzo, ¿no? Bueno, algunas propiedades y aspectos, ¿no?, que nos permiten identificar cuando nos deparamos con rocas ígneas. Principalmente es de gran importancia el color. El color va a depender de los minerales que van a componer la roca ígnea y la proporción entre materiales oscuros y claros, ¿no? Una roca puede estar formada por una composición de, por ejemplo, cuarzo y basalto, ¿no? Y ahí va a depender de esas proporciones para presentar un color más blanquecino, más oscuro o intermedio, ¿no? Entonces, dentro de los colores se clasifican las rocas ígneas en tres colores: oscuro, más donde es aquella roca ígnea donde más del 60% de los minerales son de color oscuro, ¿no? Y recibe el nombre de roca melanocromática. Color intermedio, donde entre 40 y 60% de los materiales que componen la roca son oscuros. Ahí tenemos la roca mesocromática. Y clara,
donde menos del 40% de los minerales que la componen son oscuros, ¿no? Entonces ahí se llama roca leucocrática. Textura es la condición superficial que tiene la roca, que puede ser textura fanítica, no se percibe a simple vista los minerales que la conforman. Fanerítica, cuando yo puedo observar qué minerales la están componiendo. Porfídica, cuando algunos cristales de mayor tamaño, también llamados fenocristales, sobresalen en relación a otros minerales o tipo vidrio volcánico sería un ejemplo, ¿no? Si bien la textura presenta estos tres niveles, pueden haber minerales, o perdón, pueden haber rocas que pueden presentar una o más de estas propiedades, ¿no? Entonces puede ser una textura, ¿no? Afanítica, es decir, no se percibe a simple vista los minerales formadores, pero con característica porfídica porque hay algunos minerales que salen de la superficie, ¿no? Entonces, eh, una roca puede presentar combinación de estas situaciones, ¿no? Con respecto a la estructura de rocas ígneas, tenemos la presencia de vesículas, que son cavidades que pueden formarse u observarse, ¿no?, en la superficie de la roca. Generalmente estas cavidades se dan por la retención de gases durante el proceso de solidificación del magma. Las amígdalas son vesículas que están llenas por minerales secundarios. Puede ser, por ejemplo, una roca con vesículas que están rellenas por arcilla, ¿no? Entonces ahí ya no se llama vesícula, se llama amígdala. Y las fracturas, que son estructuras que se presentan en el macizo rocoso y se pueden presentar espaciadas y llenas o no por material secundario, ¿no? Más adelante vamos a estudiar en detalle cómo clasificar las rocas de acuerdo al tipo de fractura, densidad de fractura, orientación de fractura. Dentro del campo de la ingeniería civil es de grandísima importancia el estudio de las fracturas en roca, porque son las que me van a dar las direcciones, ¿no?, de mayor o menor rigidez de la roca. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, pero volviendo a esta caracterización, nosotros podemos ver ahí un ejemplo de lo que serían vesículas en roca. Y ahí ustedes tienen al lado lo que sería un ejemplo de amígdala, ¿no?, que es una vesícula, pero que está llena por otro tipo de material. Entonces, en este caso, este material es silicio, ¿no? Por eso se llama amígdala silicia en roca volcánica. Algunos otros ejemplos de texturas: textura de granito con textura fanerítica, donde ustedes pueden ver, ¿no?, el color blanquecino, que es cuarzo. Entonces ya da para distinguir por los colores cuáles pueden ser los tipos de minerales formadores de las rocas, ¿no? En este otro caso tenemos la andesita con textura afanítica. Ustedes pueden ver un color uniforme donde no da para intuir qué tipos de materiales pueden estar formándolo. Y aquí tienen la porfídica, donde hay protuberancias, ¿no?,
de cuarzo, por ejemplo, que pueden sobresalir de la roca, mostrando proyecciones fuera de la superficie, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de la textura de roca desde el punto de vista afanítico, porfídico o fanerítico, ¿no? Ustedes pueden ver que tanto el granito como la andesita pueden presentar diferentes texturas, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, en esa figura pueden ver que la andesita puede presentar textura fanítica o porfídica, y eso va a depender de los procesos de cristalización del magma. Ok, y lo mismo aquí para la riolita, donde ustedes pueden ver que puede presentarse con textura porfídica o con textura afanítica. Bueno, en cuanto a la composición, las rocas ígneas pueden estar compuestas, ¿no?, por minerales principales y complementarios. Los complementarios no se suelen emplear para fines de clasificación, y generalmente esos minerales formadores de rocas ígneas son el feldspato, piróxeno, anfibolio, mica, magnetita, ilmenita y pirita, ¿no? Las rocas pueden estar formadas en un 100% por estos minerales, como pueden ser también composiciones, ¿no? Entonces aquí tienen algunos ejemplos de la nortita con su composición química, o la olivina con su respectiva fórmula química. Algunos ejemplos de lo que sería la nortita. Y básicamente este es un resumen, ¿no?, de cómo se presentan o cómo se clasifican lo que vendrían a ser las rocas ígneas. Entonces, aquí tienen los diferentes tenores de sílice, potasio, sodio, hierro, magnesio y calcio. Y dependiendo de la temperatura de cristalización, combinando, ¿no?, cada uno de estos puntos, podemos determinar las características de cada roca ígnea, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una tabla resumen de clasificación de todo lo que serían nuestras rocas ígneas. Y aquí las clasificaciones de series faneríticas, afaníticas y composiciones generales de rocas ígneas, que se presentan de manera resumida. Algunos tipos principales de rocas ígneas tenemos dentro de las volcánicas: los riolitos o cuarzopórfiros, que corresponden a la fase extrusiva del granito. Colores rojo y negro y hasta cenizo azulado pueden presentarse, y con textura generalmente porfídica, ¿no? Los cristales que sobresalen generalmente son de cuarzo. Entonces, una roca es porfídica cuando se puede observar, ¿no?, la proyección para fuera de la superficie de cristales de cuarzo. Algunos ejemplos de riolitos o cuarzo pórfiros. Ustedes pueden ver aquí todos los detalles de planos de juntas o fisuras, ¿no?, de los cuales habíamos hablado anteriormente.
que en posteriores clases vamos a entrar en detalle cómo podemos mapear todas estas fisuras para poder hacer análisis, por ejemplo, de la estabilidad de macizos rocosos. Bueno, algunos ejemplos de rocas volcánicas, es decir, rocas ígneas conformadas a través de procesos volcánicos. Tenemos la obsidiana o vidrio volcánico. Son rocas de formato bastante, de textura, ¿no? Bastante lisa y color de cenizo a negro. Obsidiana es famosa por haberse encontrado, ¿no?, vestigios de que el hombre prehistórico lo usó para efectuar sus lanzas. Y ahí podemos ver en la imagen, en la foto, ¿no?, inferior, algunos ejemplos de obsidiana en su estado natural. Basalto es otro tipo de roca volcánica, tal vez es la más comúnmente encontrada. Material bastante bueno para usarse como agregado en hormigones de alta resistencia. Y el basalto tiene una textura microcristalina y microporfídica, de color negro por lo general. Cuando se altera por algún proceso físico-químico, puede tomar color castaño o gris con pérdida del brillo de los minerales, ¿no? El basalto en su forma porfídica muestra cristales del plagioclasio o sodio cálcico. Posee piróxeno, comúnmente augita, y en basaltos vesiculares es común el relleno de estas con cuarzo, ágata, zeolitas o minerales arcillosos, ¿no? Como les había comentado, cuando hay materiales que llenan las vesículas se convierten en amígdalas. Algunas figuras de cómo se presenta el cuarzo. Aquí en la imagen central ustedes pueden ver la presencia de vesículas en esta formación basáltica. Y aquí en la tercera figura ustedes pueden observar una combinación de basalto con vesículas y amígdalas, ¿no? Por el color aquí parecería ágata, ¿no? Entonces aquí tienen un ejemplo de amígdala y un ejemplo de vesículas que se forman en la superficie del cuarzo. Bueno, dentro de lo que sería ya las rocas hipabisales, son rocas intrusivas que se forman a poca profundidad. Entre ellos tenemos el tinguaíto, confundido con basalto comúnmente por ser de color negro, pero ya no es una roca extrusiva, sino es una roca intrusiva. Y diabacio, que también se parece mucho al basalto. Entonces, estos serían algunos ejemplos de rocas intrusivas a poca profundidad. El tinguaíto a la izquierda, diabacio a la derecha. Algunos otros ejemplos de rocas intrusivas. En este caso, diabacio. Y continuando, ¿no?, en algunas características de rocas plutónicas tenemos ya el granito. El granito es la más común. Y gneisses, cuarcitos y otras rocas metamórficas que componen la costa ciálica y escudos continentales, ¿no? El color de las rocas plutónicas va a depender de
la cantidad de feldspatos que están entrando en su composición, ¿no? Y es muy común también el gabbro, que es una roca plutónica ya que se forma a mayor profundidad y en grandes volúmenes, de forma similar también en apariencia a diabasio y basalto. Entonces ahí tendríamos lo que es el gabbro. Y básicamente esa sería el esquema general sobre rocas ígneas, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, sí, Le iba a decir que creo que no, ingeniero. Sí, ok, no. muchas Perdón, gracias, Hugo. Bueno, habíamos visto que las rocas están compuestas por minerales o varios tipos de minerales y vamos a ver un poco a continuación, ¿no? Sobre lo que serían las rocas sedimentarias. Eh, Básicamente, las rocas las clasificamos en ígneas sedimentarias y metamórficas, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo algo sobre rocas sedimentarias. Como el nombre lo dice, las rocas sedimentarias se forman, ¿no? A partir de restos de otras rocas en función a agentes, ¿no? Como ser el intemperismo, eh, donde las rocas ígneas y metamórficas están siendo continuamente alteradas, ¿no? Habíamos visto que en los minerales, que los minerales constantemente están formándose o están alterándose por diferentes procesos, ¿no? Entonces, con las rocas sedimentarias pasa algo similar, donde agentes, ¿no? Eh, de intemperismo sobre la roca hacen que ésta se degrade o se transforme y ese material resultante con la acción de transporte, ya sea por vía agua, gravedad, viento o hielo, finalmente se deposita como un sedimento, ¿no? Generalmente, rocas sedimentarias se constituyen por partículas sólidas. Sin embargo, muchos depósitos son precipitaciones químicas en lo que a veces interviene participación de organismos vivos. Vamos a ver, ¿no? En detalle cómo se forman, ¿no? Las rocas sedimentarias. Eh, y básicamente muchas veces, como se comentaba, ¿no? Las rocas sedimentarias pueden entenderse como segmentos o capas del suelo que van siendo transportadas o inclusive fragmentos de roca que van siendo transportadas, se van depositando, ¿no? En otras zonas, pero estas capas comienzan a sobreponerse unas sobre las otras. Y por el efecto de la gravedad, el paso del tiempo y el peso, ¿no? De las siguientes capas del suelo, hacen que las capas inferiores comiencen a solidificarse. Entonces, esa masa de suelo acaba por el peso de las capas superiores solidificándose a tal punto que presenta características de roca, ¿no? Entonces, eso es básica, la idea básica, ¿no? De eh, cómo se forma la roca sedimentaria. Entonces, un simple depósito difícilmente se constituye en roca sedimentaria. ¿Por qué? Porque no va a haber la presión de confinamiento, ¿no? De capas superiores que la solidifiquen, ¿no? Entonces, por eso en rocas, para que se forme una roca sedimentaria, existe la necesidad de una presión de compactación o cimentación del material para que se transforme en roca, ¿no?
Es por eso que cuando hablamos también de cimentaciones, muchas veces las resinas, babas, ¿no? Que sueltan algunos microorganismos eh, en los depósitos, hacen que el depósito se cimente, ¿no? Entonces ahí entra también la acción orgánica, o muchas veces el agua hace que se den reacciones, ¿no? Químicas en los depósitos, generando así una solidificación del depósito que le va a proporcionar al material transportado esas características de roca. No sé si quedó entendido el concepto básico de lo que sería una roca sedimentar. Ya está claro, ingeniero. Ok, gracias, Hugo. Entonces, cualquier cauce, ¿no? Río o caudal de gran porte transportan materiales en suspensión y generalmente materiales gruesos se transportan por rotación o los más leves son transportados en suspensión, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de transporte de suelos, ¿no? Por cauces de agua. Y si vamos a considerar que a lo largo de miles de años millones de sedimentos son transportados, estos van depositándose en forma de capas y se van solidificando hasta formar rocas sedimentarias, ¿no? Eh, También durante este transporte, los fragmentos de roca, como ser piedra, arena, limo, arcilla, tienden a separarse en función de su tamaño. Entonces, mientras más fino sea el material, mayor transporte va a tener, ¿no? Entonces, el primer material, obviamente, que se deposita va a ser la piedra y en la secuencia arenas, limos y arcilla. El material en solución precipita químicamente o con auxilio de organismos vivos y este proceso ordenado todavía puede ser alterado por corrientes de fondo, ¿no? Oleaje, forma del fondo del lecho del río, etcétera. Bueno, cuando los depósitos sedimentarios son recubiertos por espesas capas de otras rocas, como les había dicho, el mismo peso, ¿no? Que se va acumulando encima de los depósitos, genera una consolidación del suelo por presión. Puede haber penetración de ciertas soluciones químicas que inclusive pueden ser generadas por microorganismos, como les había comentado, que van penetrando, ¿no? En el material depositado y generan una cimentación. Con esto la roca se consolida formando rocas como ser el argilito, la arenisca y la limolita constituida a partir de limos. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, eh, la idea general, ¿no? De formación de rocas sedimentarias. Y el estudio de rocas sedimentarias es de gran interés, por ejemplo, en la arqueología, porque estudiando los depósitos uno puede inferir, ¿no? Las épocas en que hubieron grandes glaciares, las épocas en las que hubieron inundaciones y principalmente en los diferentes estratos van acarreándose también restos orgánicos, ¿no? Que hoy en día los llamamos fósiles. Con eso podemos intuir, ¿no? Bastantes aspectos del pasado geológico de la Tierra. Entonces, rocas sedimentarias es de grandísimo interés en, en la arqueología eh, porque es como vienen a ser como jeroglifos, ¿no? De la naturaleza, donde en las diferentes capas es donde se van hallando los restos de animales o especies, ¿no? Prehistóricas, eh,
vegetación también de la época, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio de la roca sedimentar también es de gran interés de la arqueología. ¿Ok? Con eso estaríamos finalizando la clase el día de hoy. La próxima clase, el día lunes, vamos a terminar con esta presentación. Voy a explicar un breve trabajo que vamos a desarrollar en grupo y ahí entraríamos a la segunda parte de la materia, que es ya un poco más dirigida a nuestro rubro de la ingeniería civil. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Muchas gracias por su atención. Esta parte a veces es un poco tediosa, pero va a quedar más interesante la materia cuando entremos más en la práctica de la aplicación de la geología a la ingeniería civil, que vamos a ver a partir de semana que viene. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase. Gracias.